Bueno, hoy vamos a hacer un poquito diferente. Yo me voy a quedar sentado acá porque vamos a ver varios documentos, varias cosas. Porque como yo les había dicho, no, ahí nomás, si les parece, o quieren prender la luz. Si no, podemos prender la de allá atrás. Em, yo le decía que por ahí yo me preocupo porque no es solamente decir algo, sino demostrarlo. No porque los argumentos sean la base del Evangelio, sino el escrito está, que es diferente. A veces el, el hecho de pretender que el argumentar y argumentar correctamente es la base de la demostración del Evangelio, también es falso, porque cualquier ciencia, falsa o verdadera, puede sostenerse pretendiendo, o mejor dicho, algo falso incluso se puede pretender sostener con buena argumentación, y puede parecer a la razón humana, puede parecer muy lógico, entonces es aceptable. Entonces acá no se trata de que podamos demostrar o argumentar algo lógico, que 2 más 2 sea 4, sino algo que sea, que esté en el escrito está, por un lado, y por otro lado, sea que digamos algo de alguna situación o persona dentro o fuera de la iglesia, no sea por un comentario, sino sea por una realidad documentada. Pasa mucho en nuestra época, y con el tema de las redes sociales, con el tema de los videos de YouTube, y con las conversaciones de pasillo, digamos, y de WhatsApp entre hermanas de iglesia, porque mucho por ahí te dicen, ¿viste lo que pasó acá en tal lugar, en tal iglesia, o lo que dijo fulano de tal? Y después, por más triste que parezca la información X, uno va y comprueba y resulta ser de que había algo, pero no era tanto. Entonces, o pasamos por ridículos, o pasamos por cristianos sinceros de decir, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y no es porque uno busque la tragedia, sino que uno busque la exactitud de las cosas sin exagerar, por más malo que sea o por más realista que sea. Eso es importante. Entonces el escrito está, y la fundamentación de las cosas, ¿no? Es como cuando alguien te dice, la hermana White dijo, y todo lindo, pero mostrame dónde. Libro, página. Yo les comento algo. Hay un libro sobre los jesuitas muy bueno que yo le comenté una vez, de un autor, de un historiador francés, que por muchos años fue muy citado, pero sin tener el libro en la mano. Estamos hablando de gente de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué sucedía eso? Con este ejemplo empezamos, ¿no? Y después vamos a Apocalipsis 18. Era muy citado, pero sin libro en la mano. ¿Pero por qué? Porque el libro no estaba disponible, por lo menos en castellano. Y sin embargo, después, ahora, con el avance de la comunicación, de la comercialización de diferentes cosas, todos somos conscientes de que el mundo cambió de acá 10, 15, 20 años atrás, y hay muchas cosas hoy accesibles. Te puedes comprar hoy algo que está en China y que te gusta, mientras vos tengas plata, te compras y te llega al mes, pero te llega, o a las 2 semanas y te llega.
Y internet, por supuesto, es mucho más accesible. Y siempre me acuerdo de una hermana de iglesia que estaba hablando de los jesuitas y poco más que decía que ese libro, el de este historiador francés, estaba diciendo que los jesuitas estaban muy preocupados por los adventistas. Y yo cuando veo el video en YouTube, yo me largo a reír porque yo compré el libro en Chile, yo lo escaneé al libro página por página en una madrugada y lo leí completo, de tapa a tapa. Y este hermano estaba mostrando supuestas oraciones, frases, citas del libro desde una página de internet que citaba el libro, ¿se entiende o no? O sea, el hermano estaba haciendo todo un sermón con muchas hermanas de iglesia basado en lo que una página de internet dijo que dice en el libro que dice que escribió el autor, pero estaba haciendo el super llamado al arrepentimiento con... Y cuando yo leo las supuestas citas, referencias al libro, yo digo, si el libro dice lo que dice, yo no me acuerdo porque yo lo leí. Qué raro. Entonces yo voy al libro y como lo tengo en la computadora, es fácil porque vos pones la palabra en la computadora y la computadora te lo busca en fracción de segundo. Y busqué, y busqué, y busqué, y busqué, y busqué. Nunca encontré. Conclusión, esta hermana de iglesia estaba haciendo, como dice el chileno, el manso show, o sea, la fastuosa presentación, haciendo una sincera, seguramente, advertencia al mundo adventista en contra de los jesuitas, pero sobre una falsedad. ¿Se entiende? Entonces cualquier historiador o cualquier lector iba a decir, no, estos adventistas son ridículos porque falsean el dato, la realidad. En eso yo nunca con Eduardo, nunca quisimos caer, ni dentro ni fuera de la iglesia, ni con gente de la iglesia, ni con gente fuera de la iglesia. Y tristemente hoy estamos acostumbrados, díganme ustedes si no, si alguien se acuerda de un ejemplo, si quiere contar, desde el púlpito, pastores, ancianos, administradores, hermanos de iglesia, por más sincero que parezca, te dice algo, pero no te lo demuestra, no te lo fundamenta. Ni con la Biblia, ni con el Espíritu de Profecía, ni con... Claro, o con una noticia real. No, porque en el Vaticano... No, pará. El punto es que ni del Papa tenemos que permitir que se digan cosas que son falsas. ¿En qué sentido? Ah, el Papa entonces puede decir cualquier mentira, cualquier ridiculez, cualquier cosa, total. No. Y cierro con esto. La hermana Juay, algún día lo voy a encontrar porque lo leí una sola vez y nunca más lo encontré. Que es el tema de fundamentar todo en base a noticias. La hermana Juay tiene una cita específica donde ella se cruza con un hermano de iglesia en su época que dice que estaba muy entusiasmado en predicar todo en base a noticias. O sea, armaba y desarmaba el evangelio y la verdad presente en base a noticias. Tampoco queremos caer acá en el grupo con eso. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde queremos llegar? Que ustedes tampoco, que nosotros, ninguno, no nos podemos permitir eso. Entonces, si no leemos los materiales, si no sacamos fotocopias o si no leemos, si no buscamos un libro de lo que decimos acá, no nos sirve seguir juntándonos. Con Eduardo siempre nos juntamos, o sea, yo muchas veces le dije, ¿seguimos la reunión? No seguimos, somos poquitos. Entonces, de corazón le digo, y un tirón de oreja, si lo quieren sentir como tirón de oreja, no lo sientan como tirón de oreja, siéntanlo como 2 tirón de oreja. Tenemos que leer, hermano. Tenemos que leer, porque si no leemos ni un renglón, ni el título del conflicto de los siglos,
no vamos a poder ser útiles. ¿Se entiende el punto? Entonces, por eso es que siempre queremos presentar fundamentos, tratamos de mandar materiales medianamente básicos en el sentido que ya, lo más importante, digamos, hagamos uso de esa posibilidad. Y vamos a Apocalipsis 18. ¿Se acuerda que dijimos que empezamos una serie nueva dentro de la misma temática? ¿Se acuerdan que dijimos eso o no? ¿Se acuerdan de qué es lo que queremos empezar? Si no se acuerdan, no importa, pero digamos. Apocalipsis 18, versículo 1 al 5, si alguien quiere leer. ¿Se puede poner algo, hermano? Sí, por favor. Perdón. ¿Del 1 al 5? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos, y albergue de todas aves inmundas y aborrecibles, porque todas las naciones ha bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la paciencia de sus deleites, la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni recibirá de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Gracias, hermano. ¿De qué tiempo habla acá Juan? Y ahora, No. Futuro. Cercano, lejano, pero futuro. Seguro que estamos en proceso, hermano. ¿Vio? Como todas las cosas, es un proceso. Nada nace de repente, nada explota de casualidad, digamos. Pero no es de este tiempo. ¿Cuándo cae Babilonia? ¿Y qué es la caída de Babilonia? cuando toma el papado, digamos, cuando entra el papa, ¿Eso qué sería? eso sería el principio ¿De qué? de todas las dominaciones que van a ocurrir en todo el mundo. Que nosotros Sí, seamos partícipes por ahí va la cosa. de Para no ir a los detalles y no se nos vaya el tiempo que tenemos, el mensaje del segundo ángel que dice: Ha caído Babilonia. ha caído Babilonia. Y acá se repite ese mensaje, dice: caída es Babilonia. La caída de Babilonia, que es el mensaje del segundo ángel, y por ser segundo ángel es anterior al tercer ángel, ¿sí o no? Y si es segundo, naturalmente es posterior al primero, ¿sí o no? Sí. Voy a hacer una pregunta y no quiero ver la respuesta porque me voy a tapar. ¿Cuándo empezó el mensaje del primer ángel a ser dado en el mundo? No miren el piso, no miren el techo como alumno de secundaria.
Yo me sabía el tercer ángel. Así, distendámonos, no estemos serios porque vamos a ver varias cositas con el tiempito que tenemos, así que pongámonos tranquilos. ¿Cuándo empezó a darse el mensaje del primer ángel? ¿Vos sos compañero del muchacho él es compañero del militar? Porque se sienta allá en el fondo, se sienta también. No, mentira, vení. ¿O te duele el diente? Yo sé cuándo empezó. Sí, pero acá no se trata de lo que usted cree, hermana. Hoy voy a ser muy malo con todos. Después del, Porque si yo le digo otro de lo que yo creo, estamos fritos. después del pecado de Adán y Eva, Estamos fritos, hermano. ¿no? ¿Usted tiene una iglesia mormona cerca de su casa? Para que no gaste nafta con Carlito y más vale vaya ahí nomás. No se enoje, hermano. Libertad. Mensaje de... ¿Usted vive por la Avenida Libertad, hermano, cerca? Ahí hay otro cerca de la Facultad de Derecho, hay otro. El mensaje del primer ángel. ¿Cuándo empezó el Yo mensaje del siempre primer tengo la ángel? duda de la fecha, pero yo creería que empezó Después de 1844. antes. No, Si tiene una iglesia pentecostal, mi hermana, vaya, también le sale más barato. después del mensaje de cuando empezó Miller, en caso de Exactamente. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? el mensaje del primer ángel. En pocas palabras. No busquen porque... Me da Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Está basado en qué? Hermana Isla. No. ¿En qué está basado? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? En pocas palabras. No lo tengo claro. El mensaje del primer ángel es Apocalipsis 14 y el mensaje del primer ángel es adorad a Dios y darle gloria. En vez de Dios darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Está basado en qué? ¿En qué texto? Lo dijimos en todos los videos, en todas las reuniones. En Daniel 8:14, ¿por qué? Porque iba a purificarse el santuario. Porque, por lo menos en su época, el movimiento milerita entendió que la purificación del santuario era la tierra. ¿Y por qué había que purificar la tierra, hermano Carlos? Siempre me olvido tu nombre. Te voy a bautizar con otro nombre. Te voy a poner el nombre de alguno de mis gatos, entonces no me olvido tu nombre. Eliseo. De la Z, mi amor. ¿Por qué había que purificar la tierra? Porque estaba recontaminada. ¿De qué? De las abominaciones y de... Eso pensaba Miller, ¿verdad? ¿Por qué pensaba Miller eso? Porque decía que en la época, ahí ya vamos a decir, se entendía que el santuario era el planeta Tierra, ¿no? La creencia evangélica dijo, entonces, claro, si el santuario es la Tierra y la purificación tiene que ser de esta Tierra, ¿cuál es la única forma de purificar, dijo Miller? Con el fuego de Dios, con el juicio de Dios. Entonces, ¿cuándo va a venir el juicio de Dios? Segunda venida. Y acá dice 2300 tarde y mañana y el pecado va a terminar con el fuego de Dios. Listo, segunda venida. Tan lineal, tan sencillo, tan lleno de fe como eso. Y se predicó eso. ¿Y cuándo arrancó? 1833. Justo coincide con la que era. ¿Por qué hay que darle por qué le podemos dar esa fecha sin miedo? Más allá que lo explica la hermana Joy en el conflicto de los siglos, como una cuestión histórica, ¿eh? Claro, no por el de las estrellas, sino porque a Guillermo Miller, siendo granjero, hoy como argentino diríamos era un campesino, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Un agricultor, si queremos ser más delicado, pero en el buen sentido era un granjero, un agricultor, un hombre de campo. Sí. Y sin embargo era muy estudioso, muy lector,
y en 1833 le dan la en la iglesia bautista a la que, sí, ¿no? Que él pertenecía. La hermana Joy era metodista, pero él era bautista, si mal no recuerdo. Se le da la credencial como autorizado a predicar, para que tenga un aval de una iglesia que lo respalda. Pero acá viene el otro detalle. Para 1833 él ya estaba completamente preparado para predicar. ¿Por qué? Porque él ya había estudiado. Exactamente, porque él ya para 1833, él antes de abrir la boca en el primer mensaje que él comienza a dar, siempre empezando por familia, grupos chiquitos, exactamente, él ya venía, si mal no me sale las cuentas, venía ya hace como 16 años, o 15, 12 años, para no errarle tanto a la fecha, 10 años seguro, 10, 12 años ya venía estudiando Daniel y Apocalipsis y toda la Biblia. Y calladito. Nadie le obligó. Iba, trabajaba en el campo, venía, y no había luz eléctrica en esa época. Y estudiaba y estudiaba y estudió más de 10 años. Y él tampoco dijo, voy a estudiar 10 años para después dar un sermón, no. Era para él nomás. Qué fe, ¿no? Y él comenzó a predicar, listo. 1833, no nos olvidemos. ¿Cuándo empezó el mensaje del tercer ángel? El tercer ángel. Si no decimos esta fecha, el sábado que viene, vemos un video de Bullón. ¡Qué castillo! Porque ya tenemos que ir todos juntos a la primera iglesia mormona. Acá yo tengo a 2 cuadros en una iglesia mormona, podemos ir ahí. Mensaje del tercer ángel, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo arrancó? ¿Cuánto? Diego, vos sos el único que vas a venir y va a estar autorizado a llegar acá el sábado que viene. Claro. ¿Por qué? Porque el mensaje que contiene el mensaje del tercer ángel, hagamos memoria, ¿qué dice? Del versículo bíblico me refiero. ¿Qué dice el mensaje de... Alguna de la bestia a su imagen, recibe la marca de su nombre, él beberá del vino del furor de la ira. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? La ley dominicana. Correcto. Sí, el domingo, la ley dominical. ¿Y en contraste a qué, hermano? Como una falsificación de qué. Del día de reposo. Correcto. ¿Y el día de reposo dónde está? En la ley. ¿Y la ley dónde está? La tabla de los 10 mandamientos. Claro, en la tabla de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están en... La tabla están en el lugar santísimo. ¿Y el lugar santísimo dónde está? ¿Y el santuario dónde está? El cielo. Sí, entonces el mensaje del tercer ángel es el mensaje del santuario. Por eso el hermano Juan llega a decir, nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es el santuario. Y si no conocemos del santuario, estamos fritos y somos como cualquier evangélico que va a cualquier iglesia evangélica. Listo. Y entonces en la mitad está el segundo ángel, ¿sí o no? Porque primero, tercero, segundo. ¿Cuándo empezó el mensaje del segundo ángel? Esto puede ser más difícil, pero no tendría que resultarnos como algo difícil. Tendríamos que tenerlo como nuestra esperanza y comprender cuándo empezó el mensaje del segundo ángel, que dice, ha caído Babilonia. ¿Cuándo empezó? 43. De vuelta, pensemos. Miller empezó el mensaje del primer ángel en 1833.
¿Sí o no? ¿Sí o no? El mensaje del tercer ángel, 22 de octubre del 44. Entonces, sí o sí, entre esas dos fechas tiene que estar ¿qué cosa? El segundo. ¿Cuándo empezó? No me digan 1845 porque eso está después, pues. Ni me digan, o sea, tiene que estar entre 1833 y 18 y 22 de octubre, ¿sí o no? Lo que se ha estudiado es verano, primavera del 44. Verán. El verano. Dije bien, verano. El mensaje del segundo ángel empezó en agosto. Esto no es una cuestión de memoria, porque después si uno estudia se va a dar cuenta que no es por estar queriendo ser memorista, se dice, memorista de fecha, sino por el significado del mensaje. Para hacerlo bien sencillo, Miller predica que Jesús viene ¿cuándo? En el verano del 1824. ¿Cuál fue la fecha que dio Miller para la segunda venida? ¿La primera vez? No. Y ahí está una gran... No vamos a hablar del tema hoy, por supuesto. Exacto. Pero todo el santo mundo dentro y fuera de la iglesia te dice que Miller puso la fecha del 22 de octubre de 1844 y que Miller predicó que Jesús iba a venir en 1844. No, Miller jamás dijo eso. Miller predicó de 1843 y también parte de 1844, pero jamás octubre. En realidad, para ser exacto, ir por estaciones, primavera. En primavera fue el primer chasco. O sea, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Un poquito. Y ahí viene el tema para llegar a Apocalipsis 18 y a nuestro tema de hoy, y para seguir. Vení del primer chasco en abril, Eduardo, 21 de abril. 21 de abril. Comienza la primavera en el norte. Comienza el otoño. No, 21 de abril. 21 de marzo. 21 de marzo, bueno. Cuando comienza acá el otoño, comienza la primavera. El 21 de marzo del 44, el movimiento adventista se desparramó para todo lado. Todo el mundo se desanimó y se fueron a sus casas. Quedó un grupo reducido. Y del grupo que quedó y que siguió confiando en que la profecía tenía un mensaje importante, empezó a predicar de vuelta. Cuando empezó a predicar de vuelta, el grupo tenía la esperanza que vuelvan todos los que se fueron. Pero no vino nadie de los que se fueron. Y de los nuevos que empezaron a escuchar, tampoco era tanto los que querían escuchar como antes del primer chasco. A esa gente que no quería escuchar y a los que se fueron porque ya no querían volver a escuchar de que Jesús venía, el movimiento adventista que quedó los llamó Babilonia. ¿Qué mensaje? No. Exactamente. ¿Quiénes constituían Babilonia inicialmente? Los que rechazaron el mensaje del primer ángel. ¿Y el primer ángel es Daniel 8:14? Sí. Y simplemente para cerrar, pregunta, el 22 de octubre de 1844, ¿solo empezó el mensaje del tercer ángel? Y ya entonces, como ya se dio el primero y el segundo, como muchos piensan, ya solamente hay que dar el mensaje del tercer ángel, y que estamos solamente en el tiempo del mensaje del tercer ángel. ¿Correcto o incorrecto? ¿Se entiende, no, lo que estamos diciendo?
O sea, si el, Yo creo que es un eslabón, como una cadena de 3 eslabones. El primer eslabón sería el mensaje del primer ángel, segundo el mensaje del segundo, y el tercer ángel sería la otra. pero, Hoy en día el mensaje del primer ángel se debe seguir predicando. Que se siguió predicando después de 1844. como necesidad para que la gente entienda el tercero, o porque realmente todavía estamos en el tiempo del mensaje del primer ángel. Entonces, yo creo que Cambiemos la pregunta. ¿Estamos en el tiempo del mensaje del primer ángel? se tiene que predicar para poder entenderlo, aceptar el tercero. De vuelta. Eso seguro, tenemos que comprender el primero para poder comprender los otros. Pero cambiamos la pregunta. ¿El tiempo que estamos viviendo es el tiempo del mensaje del primer ángel? No, el tercer ángel. Ahí lo quería agarrar. Entonces no hay pregunta capciosa. ¿Se entiende? Perdón, ¿se entiende la pregunta o no? Preguntamos de vuelta. Estamos en 2026, ¿estamos en el tiempo del mensaje del primer ángel, sí o no? Cuando el mensaje del primer ángel. El juicio ha llegado. No, pero la pregunta es por sí o por no. ¿Estamos en el tiempo del mensaje del primer ángel? Sí, estamos Porque se debe predicarlo. Porque dice, la hora de su juicio ha llegado. Claro. Y dice también, ¿Eh? El mensaje del primer ángel muestra el Dios verdadero también. Esa es una falsificación tan grosa, porque ese no es el mensaje del primer ángel. dice, a la hora del primer ángel. No, pero ese no, es que este es el engaño, ese no es el mensaje del primer ángel. Hoy se dice que ese mensaje del primer ángel. Y adorar que hizo. No, no. Pero también dice, la hora de su juicio ha llegado y temer al que hizo los cielos, que quiere decir reconocer a Dios como. Eso es una realidad, pero no va por ahí el mensaje. A ver, seamos claros, el mensaje del primer ángel es uno solo. O sea, ¿eh? La segunda. Sí, no, Habla del juicio investigador. ahí está. Ah, claro. El mensaje, claro. Entonces, el mensaje del primer ángel, bien comprendido, ¿cuándo arrancó? Después de 1800, no, bien comprendido. Después del 22 de octubre. El mensaje del segundo ángel, y ahí viene, ¿cuándo se comprendió completamente? También. ¿Antes del 22 de octubre o después del 22 de octubre? Después. ¿Por qué? Porque recién ahí se comprendió los 3 mensajes a cabalidad. Y los 3 hay que predicar. O sea, el mensaje del primer ángel empezó en 1833, pero se comprendió después de 1844. El mensaje del segundo ángel empezó en agosto del 44, pero se comprendió después de 1844. Y el 22 de octubre de 1844 empezó el mensaje del tercer ángel, pero tampoco se comprendió ahí el mensaje, se comprendió después. Por todo. Por dar un ejemplo, siempre decimos, el 22 de octubre de 1844, ¿qué día guardaban los hermanos adventistas? El domingo. ¿Y el 23 de octubre? ¿Y en diciembre del 46? El domingo. El sábado se empezó a entender y comprender en 1848 recién, cuando nace el espiritismo, dicho sea de paso. ¿A qué estamos llegando? A que conocer el mensaje fue un proceso de 50 años. O sea, Dios levantó este pueblo, el pueblo del tiempo del fin, con un trabajo de 50 años. No en 2 días, ni en 50 días, ni en 50 semanas, ni en 50 meses, en 50 años.
Lo que hoy se está destruyendo con la formación espiritual, las 40 madrugadas y todos los mensajes que vemos, se está destruyendo no el trabajo de un mensaje, se está destruyendo el trabajo de 50 años. ¿Cómo hacer para destruir algo de 50 años? Supongamos que vos empezás a construir un edificio. En 50 años, ¿será que algo vas a construir si todos los días estás construyendo? ¿Y no te faltan materiales? ¿Va a ser algo bien grande o no? ¿Y cómo destruir algo muy grande? Así como la torre gemela, limar su base y le poner una bomba. Exactamente. Pero si haces eso, todo el mundo, todas las televisiones, todo el mundo se va a dar cuenta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Exactamente. La hermana Joy tuvo muchas visiones respecto a eso, que es de a poquito. ¿A dónde estamos yendo? El mensaje del segundo ángel dice, cayó Babilonia. Empezó en agosto del 44, ¿por qué? Porque se rechazó el mensaje del juicio investigador. O sea, el mensaje del santuario. O sea, la ley, ¿sí o no? La ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios, uno entiende que se rechaza la ley de Dios porque se rechaza el sábado. ¿Puedo decir algo? Mi hermana Jueza, con lo leímos, que el caimiento de Babilonia en el 1844 se refería a aquella iglesia en que recibió el mensaje, pero no hablaba de la iglesia católica, porque dice, esa se había caído. Perdón, muy bueno eso. La hermana Joy explica que la caída fue de las iglesias que escucharon el mensaje del primer ángel, que siendo protestantes se supone que deberían creer y esperar la segunda venida, y sin embargo no quisieron escuchar un mensaje de esa naturaleza, de que Jesús viene pronto. En realidad, ¿cuánto era pronto? El 22 de octubre. O mejor dicho, en primavera y después de vuelta. El tema es que el mensaje del segundo ángel, ¿hay que seguir dándolo? Sí, dijimos que sí. Y dice, cayó Babilonia. Entonces, ¿quién es Babilonia? Todo aquel que rechaza el mensaje del santuario. Si usted quiere saber, si yo estoy en Babilonia, hacemos el chiste de que si no conocemos la verdad, vamos a cualquier iglesia mormona que tengamos cerca de nuestra casa. ¿Por qué hacemos ese chiste? Porque tristemente es real. Porque si no tengo en claro el mensaje del santuario, entonces yo puedo colocar mi fe en cualquier otra iglesia porque no estoy identificado con la verdad presente, ¿se entiende o no? Ese es el punto. Y el mensaje del segundo ángel, ¿cuál es la particularidad del mensaje del segundo ángel? ¿Cuándo va a terminar? Ese es el punto. Empezó de esa manera que estamos contando. ¿Y cuándo termina? Fíjense lo que estamos preguntando. ¿Cuándo termina el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 18. Pero vamos a hacerlo más interesante y completamos hacemos como completo. ¿Cuándo termina el mensaje del primer ángel? Es fácil, ¿eh? Porque si entendemos qué es lo que dice, entonces tenemos que entender cuándo termina, porque se tiene que cumplir lo que dice, ¿se entiende o no? ¿Y cuándo es eso? No por fecha, pero ¿en qué evento? ¿Cuándo termina? Exactamente. Cuando Jesús sale del santuario. ¿Y eso qué es? El tiempo de gracia. ¿El fin del tiempo de gracia? Correcto. Ahí termina el mensaje. ¿Eh? Exacto. Eso es el fin del primer ángel, del mensaje del primer ángel. Y ahora hagamos la pregunta más interesante. ¿Cuándo termina el mensaje del segundo ángel? ¿Vos tomaste vitamina antes de venir o...? Antes de la pregunta ya tenía la respuesta. Correcto. A ver, Diego, ¿cuándo?
¿Por qué? Lo que dice el mensaje. ¿Qué dice el mensaje? No, no, el segundo. Bueno, pero ¿Eh? cuando termina el segundo mensaje, es porque no sale la ley militar. ¿Cómo? Pero en cuanto termina el segundo mensaje, Sí. no sale la ley militar. ¿Por qué? Porque el mensaje en Cadore, Sí. Sí, correcto, pero con una aclaración nomás. No, ¿Por qué termina ahí el mensaje del segundo ángel? Porque ¿qué dice el mensaje del segundo ángel? ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia. Y lo que hay que entender es cuándo termina de caer, ¿se entiende o no? Entonces decía Apocalipsis 18. Eduardo aclaró algo muy importante. La hermana Joy dice que la Iglesia Católica ya viene caída desde que nació. La Iglesia, el mundo evangélico que sale de la Iglesia Católica se supone que no debe volver al catolicismo. Pero ¿cuándo vuelve al catolicismo el mundo evangélico? ¿Cuando vuelve el domingo? ¿Sí o no? Entonces, el mundo cristiano vuelve a caer en Babilonia con el domingo, ¿sí o no? Entonces, cuando salga la ley dominical en Estados Unidos, termina de completarse el mensaje del segundo ángel, que es ha caído Babilonia, y fin. Y ahí es que lo relacionamos con Apocalipsis 18. No hay que olvidar de que Apocalipsis 16:13 habla de tres espíritus inmundos que salen de manera verdadera de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia. Y esos tres son los que caen. En Apocalipsis 18 uno tiene ahí que habla de animales impuros. Entonces, por eso llegamos a Apocalipsis Que 18. también cae, vamos a decir, esa otra parte, no sé si paganismo, espiritismo. Ahora, perdón, sí, sí. yo siempre me pongo la mano suya. La organización artista puede volverse de ¿La qué? la organización. En realidad, la respuesta no es que puede volverse. No, hay que hacer una distinción. La hermana Joy es muy clara. La iglesia. No, la respuesta. La hermana Joy es muy clara y nosotros lo tenemos que tener muy claro también. Jamás, y fíjense lo que vamos a decir, jamás de los jamás la iglesia adventista del séptimo día como institución, como lo que usted quiera, jamás puede volverse a Babilonia. Jamás. Jamás, ni la organización jamás, porque no es Babilonia y jamás va a... No, jamás. Pero de que se puede meter en Babilonia es otra historia. A ver, ¿vos algún día podés ser yo? No, porque vos sos Carlos. Pero algún día vos te puedes volver igualito que yo con mis gestos, con mis malas costumbres, con mis vicios, con mi todo. ¿Sí? Bueno, eso. No, tristemente, a ver, Israel tuvo todas las prácticas que tuvo con los pueblos que... A ver, vamos a Deuteronomio 18. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Josué cuando iba a entrar al pueblo de Israel? No se contaminen con qué, con las prácticas de todos los pueblos, pero Israel algún día, por más que se contaminara con toda la práctica de todos los pueblos, jamás iba a convertirse en el otro pueblo, porque nunca es el otro pueblo, es Israel contaminada. O sea, cuentan los puros. No, por el simple hecho que vos no podés transformarte en otra cosa. Un gato no se puede convertir en un perro. Pero un gato se puede ensuciar, como un perro. ¿Sí o no? No, tristemente, la iglesia adventista, por todo lo que estamos viendo como institución, está en Babilonia hace rato. Pero no puede ser Babilonia. Aparte de la religión del pueblo, como Israel. Pero está contaminada con todo lo de Babilonia. Acá está la prueba. Pero hay que recordar también que el viejo Israel
¿Se entiende la diferencia? Se contaminaba con las prácticas paganas. Sí, por ejemplo, para tener cuenta que a veces La práctica pagana, pero Dios se encargó de limpiar eso, sacarlo del medio y ponerlo que estaban en armonía con sus peticiones, vamos a su deseo. Pero lo mismo va a pasar ahora. Por eso que hay un 144.000 más. Siempre, a ver, tenemos todo, hermano, tenemos todo el Antiguo Testamento para que nos quede claro que la contaminación del pueblo de Dios puede ser muy grave. Y puede ser que no haya remedio también. ¿Acaso no leímos Crónicas 36 cuando Dios dijo ya no hay más remedio y mandó a Nabucodonosor? Todo eso puede pasar, pero Israel va a seguir siendo Israel y va a ser destruida, sí, pero como Israel. O sea, y por infiel. Nunca va a ser Irán. Pero nunca Israel se va a convertir en Irán, porque Israel es Israel, sucia, contaminada y perdida eternamente, pero es Israel que se pierde eternamente, no es Irán, corriente, Estados Unidos. Porque no estamos hablando de transformarse en otra cosa, sino porque la identidad babilonia es muy clara. Ahora, cerremos el punto, hermano. Lo que el hermano Eduardo decía era el versículo 2, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Ah, pero faltó la última pregunta. ¿Cuándo termina el mensaje del tercer ángel? Entonces, el primero, ¿cuándo termina? Al fin del cierre de gracias. ¿El segundo? Cuando sale el Dios dominical. ¿Y el tercero? Cuando Jesús sale del santuario. ¿El tercero? ¿Qué dice el tercero? En medio de la ley de gloria porque ahora es su juicio obligado. Dice, de verdad, no, eso dice, es el primer ángel, dice, como si alguna adora a la bestia su imagen, y dice la marca en su nombre, en su mano o en su frente, es de verdad, será atormentado con la ira de Dios. Fuego de la No, con la ley dominicana. El tercero, estamos hablando del tercero. Sí, Cuando llega la ley dominical es el ultimátum para el mundo y para la humanidad. termina el tiempo de gracia. no, el tercero. ¿Por qué? El tiempo de gracia es el mensaje. El tercer ángel. El segundo. El tercero cuando Jesús viene Sí, cuando sale del a santuario. A ver, el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora, dice acá, vamos a leerlo para no, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cuál es esa imagen? Y el sello del domingo, La ley ¿verdad? dominical, nos salió la ley dominical ya, y recibe la marca de su frente o de su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Y esa es la segunda. Hay que aclarar algo ahí, ya que Eduardo lee eso, y es importante. El mensaje del tercer ángel termina en el fin del tiempo de gracia, pero las consecuencias son hasta la segunda venida. Y más todavía, las consecuencias, pero termina con el fin del tiempo de gracia. Es decir, dice, si vos aceptás esto, el cielo. Si aceptás esto, vas a recibir fuego de azufre. Y ese fuego y azufre, claro, es la tercera venida, pero ya los juicios de Dios se ven con las 7 plagas, ¿sí o no? ¿A dónde estamos queriendo llegar? A Apocalipsis 18:2, cuando dice que completada la caída de Babilonia, dice que es hecha habitación de demonios. Vamos a leer hasta ahí nomás, para no leer el resto del texto bíblico que ya leímos. Lo que está diciendo la Biblia y la profecía es que cuando salga la ley dominical, como bien mencionaba Eduardo, los 3 espíritus inmundos de manera de rana que representan el mundo católico, el mundo evangélico y el mundo no religioso en cuanto a cristianismo, pero el mundo
el resto del mundo, ¿no es cierto? Va a estar, dice, hecho como habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Por qué dice eso? Que una habitación de demonios. ¿Por qué con la ley dominical? Porque le aceptaron a la bestia. Sí, Es una revelación contra la ley de Dios. ¿y qué más? ¿Qué más? Dice, guarida de todo espíritu inmundo, o sea, es una entrega. Cuando salga la ley dominical, dice la Biblia, es una entrega total a qué filosofía, a qué doctrina. Porque está diciendo acá. Esa, a solo eso. Y todo lo que incluye, hermana. Porque el catolicismo está entregado en las manos, está entregado en las manos del espiritismo moderno, el catolicismo. Por supuesto que sí. El mundo evangélico está en proceso también. Tristemente la Iglesia Adventista entra en la copia también de las prácticas que deberíamos rechazar, y entonces, pero todo se va a completar y va a madurar con la ley dominical. Porque ¿qué es lo que va a englobar a todo el mundo? ¿El catolicismo o el espiritismo moderno? El espiritismo moderno. ¿Y por qué hablamos tanto del papado? Porque en realidad ya vimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos el primer tema tesalonicense? Porque lo que hay que entender es que el espiritismo moderno va a tomar el mundo, pero ¿a través de quién? A través de la doctrina papal. ¿Y quién se agarra, quién se acopla, digamos? El mundo protestante. Por eso es que la ley dominical sale en Estados Unidos, no en otro lado. ¿Se entiende o no el punto? Perdón, ¿cierto? Sí. Como paralelo sí, por supuesto, pero no como cumplimiento profético. Ahora, lo que hay que entender es lo siguiente. Esta cita, ya que estamos, es lo que... A ver, ¿por qué hicimos todo este repaso que de vuelta volvemos a tener que entrar el santuario y demás? Porque ¿qué nos va a destruir la fe? Sí, pero ¿cuál es nuestra puerta de entrada para irnos de la fe? Aceptar el mensaje del tercer ángel. No, al revés. ¿Qué es lo más peligroso para nosotros para que caigamos en el espiritismo moderno? ¿Se entiende la pregunta o no? O sea, ¿qué es de lo que más tenemos que cuidarnos para no caer en el espiritismo moderno? ¿Está más clara ahí la pregunta? No cae en las prácticas de Babilonia. Sí, pero hay algo más específico. El carácter. No. Todo eso incluye, hermana, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es nuestra... Si queremos entrar al espiritismo moderno, ¿cuál es, como adventistas, cuál es la puerta de entrada? Supongamos que yo... y todo eso que estamos viendo. Pero, de vuelta, ¿qué dice la hermana Juan? ¿Cuál es la puerta de entrada para entrar al espiritismo moderno? Supongamos que... sí, todo eso incluye, pero ¿qué más? En este tiempo... Eso suena muy de bullón. Suena muy de bullón ese dejar a Jesús. Y cualquiera quiere... Sí, va por ahí. Pero si bien ya sabemos algo muy específico, más específico que la Biblia y el Espíritu de Profecía, porque de repente uno dice el Espíritu de Profecía tiene todas las verdades. Ahí está. Bueno, pero el caso también es una mente débil porque claramente dice que él era Dios y darle gloria. Ese es muy de bullón, hermano. ¿No? ¿Por qué? Porque todo el mundo, usted vaya a cualquier iglesia y le va a decir lo mismo.
que tiene el sincero propósito de adorar a Dios y darle la gloria a Dios. Entonces, perderle vista al santuario. Exacto. Hermana, ¿cuál es la... Acá está. ¿Cuál es el objetivo principal de los jesuitas? No, para nada. Ellos, ¿qué dicen? No. Eso le decimos, no, ellos. ¿Qué declaran? ¿Que cuál es su objetivo principal? Hacer volver al... Sí, también. Acercarse más a Dios. Sí, también. Todo eso, pero... Mayor gloria a Dios. Exactamente. El objetivo declarado de los jesuitas es hacer todo lo posible para dar la mayor gloria a Dios. Hermano. ¿Y qué es la gloria? Bueno, ahí ya otro día. ¿Pero se entiende? Hasta los jesuitas uno le pregunta, ¿y cuál es tu propósito? Y darle la mayor gloria a Dios. Entonces no decimos nada con eso. Que Jesús es el primero, no decimos nada con eso. ¿Se entiende el punto o no? Pero claro. Yo justamente hablaba con una compañera de trabajo que es pentecostal, pentecostal, vamos. Y ella me decía que la gloria, que la gloria, te dijo, es el mayor éxtasis o alegría o emoción que puede vivir una persona. Y alcanzar eso es alcanzar a Dios. De eso es lo que vive. ¿Se entiende, hermana? Que yo puedo decir amar a Dios. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Todo, si usted va ahora a su casa, ¿usted en qué barrio vive? ¿Cómo se llama ese barrio? Vaya y pregúntele a todo su barrio. A su cuadra nomás porque se va a cansar, le va a doler la rodilla. Pregúntele a toda su cuadra y a todas sus amistades. ¿Usted confía en Dios, cree en Dios? Y todas le dicen que sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El santuario. Donde un adventista se alejó del santuario, ¿a dónde cayó? En el espiritismo cristiano. ¿Se entiende, hermano? ¿Y cómo sabemos eso? A través del espíritu de profecía. Porque tenemos la visión donde el objetivo de Satanás es confundirnos en la enseñanza del santuario, ¿sí o no? Porque la compañía que estaba orando, habiendo rechazado el mensaje del tercer ángel, habiendo rechazado el mensaje del 22 de octubre, seguía orando a Dios y seguía recibiendo el Espíritu Santo confiado en que Jesús nunca entró al lugar santísimo, sino que simplemente Jesús estaba y el Padre estaba en el santuario. Entonces, incluso hablar del santuario en general, ¿está mal o está bien? Si yo le digo, necesitamos orar a Dios que está en el santuario, ¿está mal o está bien? De vuelta. Si hacemos toda una reunión de hoy sábado y decimos, tenemos que rogar a Dios que está en el santuario y Él nos va a bendecir desde ese santuario, ¿es correcto o falso? Falso, porque... Falso. Quizás no falso, pero sino, ¿cómo es? Claro, es gris el asunto. ¿Por qué? Porque dentro del santuario está en un lugar específico, no en todo el santuario. Porque ahí volvemos a una fe sin ley. Es muy común que se diga, oremos al santuario de Cristo, o el Cristo está en el santuario. O que se diga, Cristo está intercediendo. Y es correcto, pero también está realizando una tarea de juicio. Pero peor cuando te dicen, mira que tu nombre puede pasar esta noche y mira si ya tu nombre... Eso es lo peor que hay, porque es falso. Tu nombre, hermano, puede pasar esta noche y tú eres la cosa más bonita, acepta. Claro, pero ahí... Es falso. Bueno, no me digas mi nombre, ya no.
ahí también No es más sanguchita. No, hermana, no le vamos a ofender porque ofenderle a usted significa ofender nuestro estómago, ¿no? la palabra de Dios también dice que nadie sabe bien ni la hora. Perdón, El hermana. Padre, ¿Cómo? Perdón. que nadie sabemos si nosotros la noche tenemos. Ahí está. Bueno, listo. Bien, hermana, ahí está. No es ¿sabe que hoy va a ser la última reunión del espiritismo? Vamos a empezar a hablar del santuario, parece. Es falso, hermana, ¿por qué? Porque yo no me puedo decir a ustedes esta noche va a morir. No estamos hablando de, hermana, no estamos hablando de la muerte. Que sería otra cosa. Estamos hablando de que nuestros nombres pasen a juicio delante de Dios. Como que yo digo a usted, hoy va a pasar su nombre en el santuario. Por más que mañana usted esté barriendo el patio de su casa y esté feliz y contenta porque es un día en donde va a recibir a familiares en su casa. No estamos hablando de muerte, estamos hablando de que generalmente se dice... Porque puede pasar tu nombre. Claro, te dicen eso, pero es falso. ¿Por qué? Porque el nombre de cualquier hijo de Dios que haya aceptado la verdad va a pasar a juicio solamente después que muera, no antes. ¿Por qué? Fácil. Porque tu vida no está completa para ser revisada hasta el día último en que vos tomes todas tus decisiones a favor o en contra de Dios. ¿Sí o no? Y si te agarra vivo en la ley dominical va a ser ahí dentro. Pero si te agarra vivo cuando salga la ley dominical, la decisión, perdón, Carlos, la decisión que uno va a tomar, hermana, con la ley dominical va a ser de vida o muerte. Claro, si yo niego y... Exactamente. Y entonces, si uno ya eligió la vida o uno ya eligió la muerte, Dios, ¿qué es lo único que va a hacer en el juicio? Y decir, bueno, vos elegiste la muerte, vos elegiste la vida. Exacto. Pero como cuando salga la ley dominical y yo estoy vivo, no muerto, pero ya decidí, a favor o en contra, Dios tiene todo el derecho de respetar mi decisión, por más triste que sea. Mi decisión sí. Estaba pensando en la gran decisión de eso de lo que estamos hablando para salir a juicio. Dice una persona, bueno, dado el caso de lo que estamos hablando, hasta el último momento y pide supuestamente perdón como que hace, o sea, que puede ser perdonado hasta el último momento que no se ¿De su vida? Y es totalmente válido. Como el ladrón en la cruz. Estamos hablando antes de la ley dominical. Bueno, muchos dicen, bueno, yo voy a robar, voy a matar, esa cosa. O sea, sigo mi vida. Claro, pero hay un problema con eso. Pero usted conociendo la verdad, ¿no puede hacer eso? Hay una situación real con eso. Nadie puede cambiar por una simple decisión su corazón. Porque el pecado es tan fuerte que uno no es que va a llegar un momento que va a decir, listo, ya me cansé de pecar, entonces hoy vuelvo como si fuera un club de fútbol que uno quita la membresía y después vuelve. La naturaleza humana no es así. Pero hay gente que piensa así. Sí. El detalle de esta cita, familia, está en el capítulo 28 que volvemos a pedir que se lea. Sí, hagamos hincapié de vuelta con esto y al final nos fuimos por este lado, No, está bien. pero... Ahí por medio nos comemos mensaje. ¿Eh? Por medio nos comeremos mensaje. Pero, a ver, yo les voy a ser honesto y yo los quiero escuchar, Eduardo, Diego, Eliseo también, que nunca habla, pobre, le hacemos apagar la luz nomás. Pero hay razón, porque después cuando nosotros estamos hablando... Amén. Bien, pero yo les quiero confesar algo si me dejan. ¿Les puedo confesar algo o no? Absolvemos tu pecado. Y Eduardo acá no me va a dejar mentir.
No, sí. Me vino a la mente. Estuve leyendo el otro día que están con una audista, no es hombre, sino una mujer en la iglesia católica. No, ¿sabe dónde fue? ¿Sabe? Ya pasó ya esta semana, ¿sabe dónde fue? En la iglesia anglicana. Y ya hay video por todos lados, ya, y es chocante, hermana, porque usted le ve con... Ah, claro, pero es chocante nomás, pero es todo lo que se viene haciendo hace rato. No sé si va a hablar porque habló. Ya habló. Ah, bueno, eso no escuché nada, seguramente que sí. Pero choca visualmente nomás, pero eso es una práctica que ya está hace rato. Pero sí, hermana, ya están las fotos, los videos, todo es mucha gente importante, príncipes, presidentes, todos asistieron a la ceremonia esta semana. Ahora, este es el detalle. No, les confieso algo. Eduardo no me va a dejar mentir acá. Una vez con Eduardo estudiando este tema del espiritismo, dijimos algo porque nos dimos cuenta de algo. ¿De qué nos dimos cuenta? De que antes en la iglesia se hablaba de este tema. Se publicaba en las revistas adventistas, porque las tengo, revistas adventistas, revistas para jóvenes, revistas de salud, en todos lados se hablaba y se escribía del espiritismo moderno, de los de los tres espíritus inmundos a manera de rana. Si quieren, ya les puedo mostrar todo, de a poquito tenemos que ir viendo, esa es la idea. Pero hoy vemos eso como común dentro de nuestra literatura adventista. No. Dice que no hay que predicarle esto porque la gente va a entender bien. Exactamente, se dice todo eso, correcto. Ahora, se ve que la gente no tenía miedo antes porque se predicaba, ¿no es cierto? Bueno, y con Eduardo nos dimos cuenta también de que nadie predica de estos temas. No es que nadie, pero digamos... En la iglesia, por lo menos. En la iglesia, si queremos, se predica... A ver si Eduardo por ahí me corrige. Yo puedo decir, se predica poco y nada. Poco y nada. Más nada que poco, exacto. ¿Sí o no? De este tema. ¿Qué tema? El espiritismo moderno. ¿Sí o no? Y el mensaje del tercer ángel. No, sí, exactamente. Y, a ver, porque el mensaje del tercer ángel habla de... A ver, Apocalipsis 18... Perdón, Carlos, perdón. Hermana, Apocalipsis 18, que leímos recién, es el mensaje del tercer ángel es el mensaje del segundo ángel, parte de los tres, ¿no es cierto? Que habla del espiritismo, ¿sí o no? Claro, entonces como se dejó de predicar el mensaje del tercer ángel, los tres, que incluye el espiritismo moderno, estamos hablando de lo mismo. Se dejó de predicar el espiritismo moderno porque se dejó de predicar los tres mensajes. Exacto. No sé si se entiende la aclaración. No, y la vez que yo escuché un mensaje sobre el espiritismo, moderno o no moderno, siempre a lo mucho que llega como un año y qué sé yo, pero ovnis. Pero ahí rozándonos. Después te hablan del tarot, de la bruja, ¿Se acuerdan que dijimos en una reunión que conocer el tema del espiritismo moderno no es solamente conocer el estado de los muertos? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Igual que yo los grupos independientes y todo el mundo nunca lo hicieron. Yo escuché muy poco. acá, conversando con José un día que yo me muestra el libro y la película de Allan Kardec, que nadie lo conoce en la iglesia. Yo tenía otro punto de vista del espiritismo. ¿Cómo? Yo tenía otro punto de vista. A ver, digamos una sola frase y para cerrar la idea que les quiero confesar algo, déjenme confesarle algo. La expresión golpe, ¿cómo es? Misterioso. Golpe misterioso. Si decimos golpe misterioso, ¿se sabe de qué estamos hablando? Yo me recuerdo de manera. Eduardo sabe, Diego. Diego sabe. Si yo te digo golpes misteriosos, ¿vos sabés de qué estamos hablando?
O sea, Sí. un tema, algo. Bueno, ¿viste? Ahí está. Si yo te digo golpe misterioso, ¿vos sabés de qué estamos hablando, Eliseo? ¿No? Hermana Hilda, si yo le digo golpe misterioso, ¿usted sabe de qué estamos hablando? ¿Eh? Estuvimos mirando las clases anteriores. En un video, ¿no es cierto? Bien, él se acuerda, pero ¿lo viste acá? No por ser acá, hermana, pero el punto es el siguiente. Con Eduardo, Eduardo se va a acordar, un día dijimos, che, ¿y si un día nos animamos y hacemos un seminario o toda una serie de temas sobre el espiritismo moderno? Porque no hay. No, yo nunca. Bueno, entonces ahí viene mi confesión. No sé si Eduardo quiere decir algo, pero yo les digo, me confieso yo delante de usted. Me confieso. Yo estoy aprendiendo de este tema. ¿Se entiende o no? Ahora, si usted me dice del santuario, yo le voy a ser muy sincero, yo no voy a estar aprendiendo porque ya aprendí. Ojo, no estoy diciendo de todo, estoy diciendo de lo básico. Pero de este tema del espiritismo moderno, yo les puedo confesar, y esta es mi confesión, estoy aprendiendo ahora, a raíz de esto, lo básico. No sé, Eduardo, si él piensa, si él está pasando una experiencia, hablando de experiencia, algo distinto, pero yo, perdón, Eduardo, antes de escucharte, ¿por qué les confieso esto? Porque a mí mismo me está costando ordenar la cabeza, ordenar los temas, sintetizar y que sea valioso y no una pérdida de tiempo. Yo hace más de un mes que vengo sufriendo en oración porque sufro con esto, porque yo mismo estoy aprendiendo y no quiero que sea una pérdida de tiempo ni para Eliseo, ni para Diego, ni para Eduardo, que incluso con él nos juntamos, ni con la hermana Hilda, ni con vos, Carlos. Sufro. Pero estoy agradecido, porque estamos aprendiendo. Entonces, por eso que digo, colaborémonos entre todos, porque aprovechemos todo este tiempo de esta temática. Sí, Eduardo. No, quería decir una verdad. Un día nos propusimos, hablando del tema, hablar de esto, porque ¿qué definitivo moderno? Para mí el definitivo moderno, porque yo decía, era con la hermanita Foca. Él moría. Eso, bueno. Después venían algunas discípulas, Blavatsky, la Lucieta y demás. Pero después me muestra Ana Kardec. Y yo no lo conocía a Kardec. Y se abrió un panorama y que después empezamos a hablar de alguien conocido como que lo escuchamos todo y hablamos de la iglesia, dentro de la iglesia, que era el señor Kellogg, el doctor. Pero antes de Kellogg ya se había producido algunas cosas en la iglesia con respecto a lo que pasaba en Indiana. Bueno, todas esas cosas de la carne santificada. Bueno, yo tenía un Perdón, que fue moviéndose a lo que digan ahora. Muchas cosas estamos aprendiendo. O sea Estamos que aprendiendo porque esto que acaba de mostrar él, no la repollo y lo como repollo, lo cortaron, lavaron y lo comen, ¿no? Día a día, algo le están agregando para que sea más rico. O sea que básicamente Eduardo lo que dice es, no, ni siquiera conocemos lo que nos pasó como a la iglesia adventista durante la época de la hermana Huay en relación al espiritismo moderno. Nada. Entonces no podemos conocer qué nos vino pasando desde entonces y qué nos va a terminar pasando, digamos. Supuestamente yo tenía lo que yo aprendí en el idioma moderno, a partir de la hermana Ford, el contacto con el espíritu, con los demonios. Y eso lleva supuestamente a los medios masivos de comunicación, o sea, el contacto a través de la televisión, de los dibujos. ¿Qué es lo que se dice, sí, hermano? Yo también ahora, el espiritismo moderno también entra en los engaños del enemigo. Yo te doy un ejemplo, que muchas personas, incluso la hija mía, usan las cintas rojas.
¿para qué no? No, no, yo- Para tal cosa, que eso, que aquello. Y yo suelo leer así cuando estoy, ¿cómo le puedo decir? En internet, que prender un laurel para tal cosa, o plantar una planta de ayuda para eso, para la mala onda. Y ahora me doy cuenta que todo eso entra en el espiritismo moderno, de los engaños de Satanás. En relación a eso, hermana, sí, todo es parte de paganismo, espiritismo y demás. Y añadiendo a lo que usted dice, lo que intentamos aclarar acá es, volvemos sobre lo mismo. Solamente conocer el estado de los muertos y cosas peligrosas como pueden ser lo que hoy las películas de terror y demás, no es suficiente porque el espiritismo moderno no se presenta sino a través del cristianismo. Vamos de vuelta. El espiritismo moderno no se presenta sino a través del cristianismo. Doy un ejemplo. Lo que enseña la nueva versión internacional, que es la versión bíblica más usada tristemente. Pregunta, ¿enseña sobre espiritismo moderno por la forma que está traducida, sí o no? Sí. Y uno se pregunta, pero ahí no me habla es la Biblia. Claro, pero como es una traducción falsa, la doctrina es espiritismo cristiano. Entonces, de vuelta, hermana, no podemos decir que conocemos el tema y estamos advertidos del tema si solamente nos quedamos con lo que siempre se dice o con el estado de los muertos. Hay que entender las doctrinas nuevas, viejas y las que vendrán, pero como si fuera doctrina siendo cristiana, cuando en realidad no es doctrina cristiana. ¿Se entiende? Yo lo que tengo, Como esto, por ejemplo. lo que yo aprendí ahora acá en el espiritismo moderno, lo que dijo mi mamá, nosotros sabemos que ese es el espiritismo de siempre. Gracias, porque ahí eso es lo que estaba queriendo decir y me olvidé. Sí. Ese es para el mundo impío. O sea, el espiritismo moderno. Perdón, ¿cómo? Sí, para que todos te escuchen. Hermano, escuchemos lo que dice Carlos porque esa es la parte que me estaba faltando, sí. O sea, yo aprendí, los temas que empezamos a hablar sobre el espiritismo moderno, es un ataque al cristianismo, o sea, al pueblo de Dios, A la fe cristiana, si a la querés. fe cristiana. Porque lo que está diciendo mi mamá, eso es un espiritismo de siempre, o sea, de carne pagana. Y eso para el mundo impío. Ese es el punto. Déjenme. Bueno, pero también hay que Sí. entender lo que más cuesta aceptar o entender es el espiritismo cuando lo llaman cristiano. Sí. Y bueno, resiste. Y Sí, Yo tampoco lo el entendía. espiritismo moderno está justamente hecho para Pero contaminar a Claro, la pero- pureza cristiana. claro, pero fíjate, si yo te digo espiritismo moderno, vos decís, ay, sí, viste, estos mangas de espiritismo. Sí, pero yo espera, te redoblo la apuesta de Eduardo. Si yo te digo espiritismo adventista, ¿con qué lo comes? ¿Con aceite de oliva o con aceite de girasol? Hermana, si yo le digo espiritismo adventista, que existe un espiritismo adventista, ¿usted con qué lo come? ¿Con sal marina o con sal de Con limón. o con limón? ¿Se entiende o no? Que entonces, perdón, lo que Carlos está diciendo es justamente, hermana, a no confundir el paganismo y el espiritismo de vuelta. La cintita roja, ¿qué más? El laurel, el comino, no sé qué, el caraón que cruza por el techo. Toda la vida existió eso.
Pero el espiritismo moderno, como bien nos recuerda Carlos, porque ese es el punto, es un engaño específicamente adaptado para la fe cristiana, pero más específico para atacar la verdad presente. ¿Se acuerdan que fue nuestro primer tema? O sea, va a ser una falsificación del santuario. Esta cita, para terminar con esta cita. Ya lo leímos, pero quería resaltar un punto para no perderlo de vista. La hermana Joy en el capítulo 28 está hablando de los revives. ¿Escuchamos la palabra revive alguna vez o no? Reavivamiento. ¿Sí? Está hablando de los revives modernos, de los reavivamientos modernos, de los avivamientos modernos. Y en una parte del capítulo, después que describe todos los reavivamientos modernos y cómo se maneja, dice, ella viene haciendo el contraste entre los reavivamientos de la época del protestantismo puro y estos reavivamientos, dice ella, que empezaron a verse en el mundo y especialmente en Estados Unidos, de reavivamientos del mundo protestante, pero mundanalizados. Entonces, ni siquiera ella está diciendo los reavivamientos protestantes eran falsos, no. Ella dice, ojalá volviésemos mínimamente al reavivamiento genuino de la época anterior a esta que estamos viviendo ahora, que son reavivamientos modernos protestantes ya llenos de mundanalidad. Y a partir de ahí dice lo que va a pasar en el futuro. Entonces la hermana Joy en este capítulo 28 habla del protestantismo antes, durante y después. Entonces en esta parte dice, a pesar del decaimiento, leemos, dice, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, ¿de qué iglesia está hablando? Lo que recién mencionamos. Dice, verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cómo? Salir de ella por lo mismo. Pero, entonces acá dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, ¿eso cuándo va a ser? Antes del final del tiempo de gracia. Antes del fin del tiempo de gracia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Fíjense, es muy interesante. No dice habrá un avivamiento muy importante, muy significativo, sino da una referencia. Que vamos a volver como la época de los apóstoles. ¿Sí? Pentecostés. Exactamente. ¿El Pentecostés fue lluvia temprana o no? Sí. Y acá está hablando de lluvia tardía. Hay otra cita de la hermana Joy que dice que la lluvia tardía no puede sino esperarse que sea mayor que la lluvia temprana. O sea, la hermana Joy está diciendo que el que va a pasar por la lluvia tardía va a tener una piedad y una entrega y un revelamiento mayor que los apóstoles. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Entonces dice, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, ¿sí? Cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Lluvia temprana, lluvia tardía, ¿sí? Entonces dice, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, acá está, solo entonces, ¿cuándo? Exactamente, Carlos. En ese tiempo, muchos, estos son los muchos, ¿sí? Los de otras iglesias, se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. ¿Qué va a pasar con la lluvia tardía? Todos los que están en otras iglesias, pero que sinceramente están buscando la verdad, al ser llamados con la lluvia tardía, ¿qué va a pasar? De paso, ¿la lluvia tardía y el fuerte pregón son la misma cosa?
Lluvia tardía y fuerte pregón, ¿son la misma cosa? Sí. Pensemos un ratito nomás. Porque la lluvia tardía habilita el fuerte pregón. Pero entonces, ¿son la misma cosa? No, pero están, Una cosa y la otra. pero están directamente También relacionados. La lluvia tardía sería el combustible y el fuerte pregón sería el auto, ¿sí o no? El mensaje, si queremos. No se puede dar el fuerte pregón excepto que se participe de la lluvia tardía. ¿Sí o no? Llena el combustible. Exactamente. Exactamente. Entonces, dice, acá está el combustible. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y entonces el fuerte pregón. Entonces muchos se separarán de esas iglesias, porque leímos Apocalipsis 18. El mensaje es: salid de ella, pueblo mío. Entonces muchos se separarán de esas iglesias. Ahora, cuando llegue este mensaje, ¿la ley dominical ya está presente o no? Sí. Y entonces dice, muchos, tanto ministros como laicos, o sea, muchos pastores de otras iglesias que sinceramente están buscando la verdad, ¿qué va a pasar? También van a escuchar el mensaje, dice. Aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo del fin. ¿Cuáles son esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo? El mensaje de los tres ángeles, ¿sí o no? Que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo, ¿para qué? Para la segunda venida. Pregunta, ¿en esta cita está todo lo relacionado con los eventos finales, sí o no? ¿Qué es lo primero? De esta cita, ¿qué es lo primero que se describe? La fe. ¿Qué clase de fe? ¿Eh? No. Ustedes ya están cansados, ya terminamos. ¿Qué es lo primero que se describe en esta cita? El avivamiento que va a vivir el Señor. No. El pueblo del Señor. No. Lo primero, para ir en orden nomás, cronológico, de todo lo que se menciona. Y hay gentes que son piadosos de mucha fe en nuestra iglesia. No. Entonces estamos todos perdidos. No, miren, pero ahí está lo primero. ¿Qué es lo primero que se menciona? Pero, ¿viste? ¿Qué tomaste? Dame la receta. Diego está 7-0, estamos con Diego. Sí, está jugando mejor. Lo primero que se menciona, ahí está. Decaimiento general de la fe y de la piedad. Y acá dice, el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y su palabra. Ese es lo primero que se menciona. O sea, hoy. El falso cristianismo. Después, ¿qué es lo segundo que se menciona? Que va a pasar, no que se menciona, sino que va a pasar. El discípulo de Cristo antes de los juicios de Dios. Dice que a pesar de la caída general de la fe y la piedad, hay verdaderos discípulos de Cristo. Perdón, vamos a... Ya que estamos. ¿Qué es lo primero que se menciona? Exactamente. O sea, un falso cristianismo, ¿sí? ¿Por qué falso cristianismo? Porque dice, aman al mundo y han abandonado la palabra de Dios, ¿sí? Bien. Menciona también, dice, antes que los juicios de Dios caigan. ¿Eso cuándo es? Fin del tiempo de gracia, ¿sí o no? ¿Qué más menciona? Dice que antes que vengan los juicios, ¿qué va a haber? Va a haber un verdadero avivamiento, ¿sí o no? Serán derramados sobre los hijos de Dios. Y ese avivamiento es la famosa lluvia tardía, que es un avivamiento. Ese avivamiento, ¿qué es? ¿Es el espíritu y el poder de Dios, sí o no? Sí, mejor que el de los tiempos apostólicos, o dice tan igual como el de los tiempos apostólicos, ¿sí? Bien.
¿Y qué va a pasar por esta lluvia tardía? Dice, muchos se separarán de esas iglesias. O sea, de este falso cristianismo venido a la lluvia tardía, ¿qué pasa? Los verdaderos discípulos, ¿qué pasa? Escuchando el mensaje, dice que van a unirse. ¿Eso qué es? ¿El fuerte qué? Lo que le llamamos el fuerte pregón, ¿no es cierto? ¿Qué es el fuerte pregón? Otra forma que le decimos nosotros. Sería El clamor. Sí, bien. ¿Qué más? ¿Cómo más le decimos? ¿Eh? El clamor de medianoche. Está relacionado, pero en realidad es fuerte pregón, ¿no? Dice bajo ¿cómo es? Bajo el espíritu el clamor de medianoche, dice la hermana Juay, pero sigue siendo fuerte pregón. Pero está relacionado, sí. ¿Cómo más le decimos? y el mensaje, cuando esté todo difundido el mensaje. Va por ahí. Pero no, porque el mensaje en sí, el producto va a ser el sellamiento, correcto. Vamos a ponerla acá ya que estamos. En todo este proceso va a estar el sellamiento, ¿no es cierto? Pero el fuerte pregón, ¿cómo más le decimos? El nombre bíblico, ¿cuál sería? No, va bajo ese espíritu, pero no, tiene otro nombre. El que viene de cosas. Sería recibir. Sí, de tu corazón. Sí, cuando está todo difundido el mensaje. No está todo difundido, sino que se empieza a difundir. Vamos a cambiar la pregunta para que se entienda. Bíblicamente, ¿qué nombre le ponemos al fuerte pregón? Salir por el día. Va por ahí. La caída de Babilonia. No, pues la caída es la caída, porque el mensaje es otra cosa, claro. Va tibio, va por ahí. Sí, va por ahí, pero otro, bíblicamente, versículo bíblico. No, el fuerte pregón. Bíblicamente, Versículo bíblico. Pero no versículo bíblico en sí, sino la figura bíblica. No me hagan dar la respuesta porque la figura bíblica para el fuerte pregón, ahí está. Vino el esposo. No. El marido. De vuelta, el punto es, ¿cuál es la figura bíblica que Dios usa para el fuerte pregón? Ahí está, me salió la pregunta, gracias. Ahí está, exactamente. ¿Cuál es la figura bíblica para el fuerte pregón? ¿Una ayudita? ¿Cuál es la figura apocalíptica para el fuerte pregón? No me hagan dar la respuesta. El dragón. No, fuerte pregón. El dragón sería esto, hermano. ¿Cuál es la figura simbólica apocalíptica para el fuerte pregón? El dragón. No, el dragón es este, hermano. El cielo, como dice. Ay, se nos van. Cuando el santuario se abre. No el evento, sino el símbolo. El sábado. No, hermano. El símbolo de Apocalipsis para referirse al fuerte pregón. Apocalipsis 18 te dice. Mensaje del cuarto ángel. Exactamente, por fin. Pero no existe el cuarto ángel. Dame una. El mensaje del ángel que resplandece el cielo. Dame un versículo bíblico que diga cuarto ángel. No existe. Dame una cita de la hermana Juay que diga cuarto ángel. Una, no existe. Exactamente, no existe. O sea, lo que decía el tercero, ¿verdad? Puede ser el Sí, El cuarto, sí. pero el mensaje decía. puede ser Sí. el tercer Elías. Sí, también. Sí. Pero en el caso específico de Apocalipsis, el mal llamado cuarto ángel, que sí, sinceramente, Solamente le dice el cuarto ángel porque el mensaje. claro, si a mí me preguntan,
Si a mí me preguntan, no es tan grave. Pero entendiendo que no existe cuarto ángel. Pero si queremos ser precisos en este tiempo de tanta confusión, no habría que llamarle cuarto ángel porque no existe un cuarto ángel. Aparte, después del tercer ángel aparece otro ángel. Exacto. Y la hermana Huey le llama el mensaje, ¿cómo le llama al fuerte pregón o al mal llamado cuarto ángel? Le llama el tercer ángel en toda su potencia. Así le llama. O sea, la hermana Huey, ¿cómo le llama al mal llamado cuarto ángel? Le sigue llamando tercer ángel. ¿Se entiende o no? De vuelta, lo que nosotros tristemente mal llamamos cuarto ángel, la hermana Huey no le llama cuarto ángel, le sigue llamando correctamente el tercer ángel, pero en toda su gloria. Porque será Correcto. Es lo que leímos al principio, ya estamos terminando. En realidad la Biblia, en Apocalipsis, esto es Apocalipsis 18, 1 al 5, que es lo que leímos, ¿no es cierto? Y básicamente le llama, en el 1 claro está, le llama en realidad el otro ángel. Sí. Y usted busca en la cita de la hermana Huey y va a encontrar el otro ángel, el otro ángel, el otro ángel. Se llama Apocalipsis a la falsa Biblia tardía. Le doy una ayuda, Apocalipsis 13. ¿Cómo le llama a la falsa Biblia tardía? El derramamiento del cielo, señal de fuego, que hace caer fuego del cielo, ¿no? A tal manera que hace caer fuego del cielo. Porque Pentecostés fue como lenguas de fuego. ¿Cuál es el mensaje principal del fuerte pregón? De todo, ¿cuál es el principal? Y aquí viene el esposo, ¿sabes? El recibimiento. Sí, y el segundo y el otro mensaje añadido es, lo leímos, Apocalipsis 18. Salir de Babilonia. ¿Qué es salir de Babilonia? Abandonar todo. Pero específicamente, Salir es para no contaminarnos. pero específicamente, ¿cuál es el mensaje central del fuerte pregón? ¿No es el mensaje del tercer ángel? Sí. ¿Y cuál es? Y no reciba la marca de la bestia. Ah, ya está. El mensaje principal del fuerte pregón tiene que ver con la ley dominical. Sí. ¿En qué sentido? Si querés ver la segunda venida, tenés que rechazar el domingo. Y la falsa Biblia tardía y el fuego del cielo de Apocalipsis 13, ¿cuál es el mensaje principal? Tienes que aceptar eso. Exactamente, de que aceptes el domingo. El domingo como qué? El día de reposo. Exactamente, como el verdadero sábado. El domingo como el verdadero sábado. Parece tragalengua. Esta falsa lluvia tardía, ¿cómo va a ser? Dice, y vamos a seguir el sábado que viene con esto. Dice, hará parecer que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí, en esa iglesia, se manifestará lo que se considerará un gran interés por lo religioso. O sea, el mundo se va a volver muy religioso. Dice, multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor. O sea, todas las iglesias van a decir, Dios ha sido derramado en plenitud entre nosotros. Cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. ¿Sí? Y entonces dice, y acá cerramos, dice, bajo un disfraz religioso, acá sí, bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre ¿dónde? El mundo cristiano.
O sea, va a ser una religiosidad cristiana, pero bajo el espíritu de Satanás, ¿sí o no? Y eso es el falso. El Eso falso. quedaron todo en el lugar santo. Correcto. Ahora, ¿cómo toda esta falsificación del cristianismo se va a presentar? Por lo que estamos hablando, el famoso espiritismo cristiano en cuanto a las doctrinas. En ese plano de falso derramamiento del Espíritu Santo es que tristemente entran los programas de las 40 madrugadas. Y para que no creamos que esto sucede solamente en Argentina, no este programa en sí, sino el espíritu y todo el mensaje de este programa es mundial. Por dar un solo ejemplo, hay muchos más programas que vamos a ir viendo y que hay que tener en cuenta. Y para dejarle con ganas para el próximo sábado, miren lo que tengo acá nomás. La segunda venida aquí. Dice, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. ¿De quién es ese? ¿De Aníbal? Todo, y le digo más, no, es de un no es hindú, pero por ahí cerca anda. ¿Budista? ¿Eh? ¿Budista? No es budista, sí es parecido por allá. Para que ustedes hagan una idea, ¿habla de la segunda venida de Cristo? Sí. Pero este es el primer tomo. Son 3. Tomo 1, sí. tomo 2 y tomo 3. Sí, me acuerdo. Todos los 3 tomos, ¿de qué tema habla? De la segunda venida de Cristo. Sí, me acuerdo. Y uno dice, pero qué bueno, de la segunda venida de Cristo, sí. Pero dice la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Déjenme contar algo lindo para que vengan el próximo sábado. Muy interesantemente, esto había sucedido ya en la época de los pioneros, y hay una cita que nadie conoce porque está en inglés, que salió en la revista Adventista de 1864. Lo estuve traduciendo en inglés anoche y escribe Jaime White, que habla de este tema. La próxima no está. Es muy importante. Y para que ustedes se hagan una idea, acá hay otro material. Dice la segunda venida de Cristo también. Dice, y la mutación de la conciencia humana. ¿Por qué de repente todas las religiones están hablando de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? ¿Será que no está cerca? Ahora tengo otro libro. ¿De qué habla? De la segunda venida de Cristo. Se llama Las Escrituras se han cumplido. Cristo viene por segunda vez. Aparte, todos se basan por los cumplimientos de lo que está pasando. Pero ninguno de estos son cristianos, hermano. Vamos de vuelta. Ninguno de estos 3 autores son cristianos, pero hablan de la segunda venida de Cristo. Pero la mayoría de Chardín. Cristo mora en su interior, hermana, ¿sí o no? Entonces te vende este libro. ¿Ustedes ese libro? Sí, hermano, entiendo.